Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar, las acciones, los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues al grupo de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hemos leído hasta el versículo 36. Aquí estamos viendo, primero que todo, los primeros versículos, la oración que hizo Ana. Ahora, una persona que conoce ya el corazón de Dios, una persona que conozca el Evangelio, se ha acercado al corazón de Dios, ciertamente tiene acceso directo al corazón de Dios. Una persona que vea esta oración con ojos espirituales puede darse cuenta: ahí está el Evangelio. En la oración que ella está dando está toda la obra que hizo Dios. Está retratado el Espíritu de Dios hablando a través de esa oración. ¿Qué evidencia es de lo que está diciendo Ana en ese momento? Ana halló la gracia. Ana pudo ver la obra de Dios claramente. Lo mismo que vimos en el caso de Moisés, lo mismo que hemos visto, así vez tras vez, cada que alguien recibe la salvación, ¿qué pasaba? Glorificaba a Dios. Aquí se está hablando, en este capítulo 2, se está hablando un contraste entre dos polos opuestos. Lo que es delante de los hombres el cristianismo, o en esta época el sacerdocio, pero en esta época comparable con el cristianismo. Los pastores de esta época, los líderes de las diferentes religiones en estas épocas. ¿Qué hacían los hijos Ofni y Finés? ¿Qué hacían ellos? Aparece en el versículo 22 maldades, ¿no? Vamos a leer el versículo 22. Eso que aparece en el versículo 22 es lo que las religiones interpretan equivocadamente como la maldad delante de Dios, pero esa no es realmente la maldad, es fruto de la maldad. Dice el versículo 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Esto tristemente es lo que las personas, el común de las personas, las personas sin el Espíritu de Dios, las personas sin haber recibido la salvación, piensan, ellos hacían esto y esto era muy terrible delante de Dios. Por eso es que Dios les dijo lo que les dijo, pero no es por eso. Esto que se ve que ellos están haciendo ciertamente es una gran maldad, es una gran maldad. Pero esta maldad que está saliendo de ellos es fruto de la verdadera, de la pura maldad. La pura maldad de ello la podemos ver, creo que en el versículo 11, 12, vamos a mirar. Versículo 12, desde el 11 dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová. El 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Miren lo que dice este versículo. ¿Qué eran los hijos de Elí? Ellos estaban sirviendo como sacerdotes, ellos estaban ministrando como sacerdotes de Dios, pero eran sacerdotes de Dios. Aquí dice claramente este versículo, delante de los hombres eran como sacerdotes, ¿no? Pero aquí dice exactamente lo que ellos eran. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué ellos hacían sacrificios? ¿Por qué ellos hacían todo lo que hacían supuestamente al servicio de Dios, pero sin el Espíritu de Dios? ¿Qué salía de ellos? Únicamente corrupción. Miren lo que dice el versículo siguiente. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti cocida sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Miren lo que dice el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué es lo que Dios está viendo aquí como la gran maldad? Ellos tenían en cuenta realmente a Dios. Dice el versículo 12 que no había en ellos conocimiento de Jehová, ¿no? No tenían conocimiento de Jehová, el versículo 12. Estos hombres lo que estaban haciendo era hacer que las demás personas abominaran, aborrecieran las cosas de Dios. Dios había dado estatutos, había dado mandamientos. Sabemos cómo había ordenado en el libro de Levítico cómo se deben hacer las ofrendas. Pero el pueblo de Israel no tenía en este momento otra cosa más que el antiguo pacto. Tenía el antiguo pacto. Ellos, ¿cómo vivían? ¿Qué escuchaban ellos? El antiguo pacto. Lo que Dios le dijo a Moisés, haz así, haz así. Y que dice la palabra que Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Quién aprendió fielmente lo que Moisés hacía? El criado de Moisés, Josué. Por eso después del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, aparece el libro de Josué. Porque Josué, aparece un libro entero de Josué. Ya hemos hablado también por qué en la Biblia aparece sobre una persona varios versículos, varios pasajes, y en el caso de Josué un capítulo entero. Y en el caso de Moisés, él escribió el Pentateuco. Entonces aparece mucho de Moisés en el Pentateuco y aparece muchísimo de Josué en el libro de Josué. ¿Por qué? Fueron personas que estaban cerca del corazón de Dios. Eran personas que experimentaron el corazón de Dios. Tristemente, cuando una persona ve la parábola del buen samaritano, si no tiene el corazón de Dios, esa persona solo ve como un intento de asesinato. Los asaltantes que casi matan a alguien, casi lo matan, lo dejaron como medio muerto. Dejar a una persona medio muerta esa persona necesita ser salvada. Si nadie va a socorrerla, esa persona de ninguna manera puede sobrevivir. ¿Qué condición tenía este hombre que estaba medio muerto? En Lucas 10, del versículo 25 en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo, hablando con un intérprete de la ley, le explica quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nuestro Señor Jesucristo.
En esa parábola, ¿quién es el prójimo? El que usó de misericordia. Ni siquiera se atrevió a decir el samaritano, sino el que usó de misericordia con él. Ese es el prójimo. Pero ¿por qué los samaritanos y judíos, así como tenían conflictos entre ellos mismos, no podían ni siquiera mencionarse, se odiaban, se detestaban? Bueno, realmente los samaritanos a los judíos no. Los judíos a los samaritanos sí. Y ya sabemos lo que dice la palabra de si alguien realmente es hijo de Dios, ¿qué se manifiesta en esa persona? Se va a manifestar lo mismo que Dios está esperando que se manifieste de un hijo de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo contrario, lo que sale de los sacerdotes, de los que aparentemente eran sacerdotes Ovni y Finés, no eran sacerdotes, eran hombres impíos, dice el versículo 12, que no tenían conocimiento de Dios, no tenían conocimiento de Dios. Y lo que ellos hacían era hacer que todo el pueblo aborreciera los sacrificios que Dios había ordenado que se tenían que hacer. Ya sabemos en esta época esos sacrificios de que era sombra. ¿Por qué Dios ordenó de esa manera? Para que a nosotros nos quedara claramente la imagen, no solamente la imagen. Esos sacrificios eran imagen de los bienes venideros. Pero los bienes venideros, ¿cuáles eran? Nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios permitió que el pueblo hiciese durante décadas, durante siglos, era para que quedara memoria clara de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La maldad de estos hombres era terrible. Hemos hablado y les hemos explicado por qué el fruto del árbol, si el árbol es pecado, el fruto también se llama pecado. Aunque el pecado realmente viene desde la semilla. Pero ese fruto, como también se llama pecado, se llama transgresiones o pecado. Dice en la Biblia, hay pecado no de muerte, pero hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Está hablando de la semilla, lo que constituye ese árbol. Si le quitamos el fruto a ese árbol, no deja de ser árbol de pecado. Sigue siendo árbol de pecado. Si tiene el fruto, se le ve, es evidente. Lo que salía en Ovni y Finés era ese fruto. Entonces lo que vemos en el versículo 22, que algunas personas escandalizándose dicen, ¡ay, sí, ellos eran pecadores! Sí, ciertamente eso que hacían de estar con las mujeres que estaban a la puerta, efectivamente eso es una gran maldad. Era una gran maldad porque todo lo que ellos hacían, lo hacían de una manera, eran peor, o sea, el comportamiento de ellos era peor que el de las personas que no tenían supuestamente nada con Dios, hablando de los gentiles, porque ellos supuestamente sí tenían conocimiento de Dios, supuestamente. Pero dice el versículo 12, ellos no tenían conocimiento de Dios, eran impíos. O sea, ellos, a pesar de que eran israelitas, estos dos hijos de él habían sido enseñados o instruidos en lo que se les ocurra, en lo que se les venga en mente. Hemos contado cómo Estados Unidos sufrió una transformación en el año 1949 a través de un libro que escribió el doctor Benjamin Spott. Bueno, hay personas que de pronto no lo tienen claro. Ese libro es sobre cómo criar a los niños. La psicología normalmente viene actualizándose, update, como la película que les recomendé, Update, viene actualizándose. Entonces, como se actualiza, algo que era muy grande en una época, ya pasa de moda. Entonces ahora sale otra teoría de cómo se deben enseñar a los niños, cómo se deben criar. La teoría revolucionaria de este doctor Benjamin Spott fue muy abrazada por todo el mundo. Este libro se convirtió en un bestseller. No sé si sepan qué significa eso. Bestseller es mejor vendido. El libro mejor vendido en esa época, 1949, fue el libro del doctor Benjamin Spott. Este libro estaba diciendo que cuando el niño tuviera una necesidad, si el niño empezaba a llorar, ahí mismo evite que llore. Mire qué es lo que pasa. Tiene que cambiarle pañal. Rápido, cámbiale pañal, pero evite que llore. Si el niño estaba llorando porque tenía hambre, rápidamente solucione ese problema. No lo deje llorar. Rápidamente, dele de comer. Si el problema es porque no ha comido. Si es porque quiere que lo alce, si quiere que usted le haga así, lo apapache y ese tipo de cosas, entonces hágalo. Pero evite que el niño llore. Esa era la teoría revolucionaria del doctor Benjamin Spott. Dele al niño lo que el niño necesita cada que el niño lo necesite. Cada que el niño le pida, dele lo que el niño quiere. De esta manera como se creó toda la cultura que se creó a partir de esta teoría revolucionaria de cómo criar a los niños, de este doctor en psicología, en psiquiatría y en todo ese tipo de artes que supuestamente analizan el comportamiento humano, cómo instruyó a toda la gente para que las personas se volvieran frágiles, se volvieran débiles, se volvieran libertinas.
Es decir, a vivir como se les ocurra. ¿Tienen deseos de fumar? Fume. ¿Tiene deseos de drogarse? Pues dróguese. ¿Tiene deseos, no sé, de asesinar a alguien? Pues si usted siente deseos, imagínese, de esa manera se crió esta cultura. Ellos, estamos hablando 1950, para redondear, 1950. Cuando ellos tenían 19 años, 20 años, ¿qué año era? Era 1969. Todos sabemos, no es desconocido, bueno, de pronto todos no, pero muchas personas sí saben lo que sucedió ese año 1969. Bueno, aparte de llegar a la luna, aparte de eso, ¿qué otra cosa sucedió? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué sucedió en el año 1969? Un evento que fue a nivel mundial, fue muy destacado y en ese momento hay recuerdos todavía de lo que sucedió en ese año. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Bueno, estoy haciendo una pregunta, una pregunta, por eso estoy mirando los comentarios. ¿Qué sucedió en ese año 1969? ¿Qué otra cosa sucedió en el año 1969? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Los hippies, sí, los hippies. Estamos hablando de la cultura, ¿no? Hombre fue a la luna. Sí, aparte de que el hombre fue a la luna, ya sabía. El hombre, sí, aparte del... El Woodstock. El Woodstock. No, bueno, los hippies, lo que dijo Violeta, los hippies. ¿Qué pasa con los hippies? ¿Qué pasó con esa cultura? ¿De dónde surgió esa cultura? Ellos, para que a los 19 años fueran hippies, quiere decir que su adolescencia, su infancia, ¿cómo fue? Su adolescencia, su infancia fue, si tú quieres algo, ya, te lo doy. No quieres, ay, te lo quito. Imagínense una escena en la cual hay un bebé, pongámosle un niño de 2, 3 años, está sentado el niño, y el niño está rodeado de juguetes, y el niño le acercan un juguete y el niño hace así, entonces el papá rápidamente le quita el juguete para que el niño no se queje, no se queje, no se queje. Entonces, ay, no manifieste ningún dolor, no manifieste ninguna queja, ningún sufrimiento, no manifieste nada. Entonces, ¿qué quieres, papito? ¿Qué quieres? ¿Quieres la pelota? Sí, ahí le acerca la pelota. Juega con la pelota. La pelota se le cae, va a llorar porque se le cayó la pelota. Venga ya, rápido. El papá rápido va gateando, coge la pelota y se la lleva. Ya, toma tu pelota, toma tu pelota. De esa manera fueron criados los niños que se volvieron hippies. Esa cultura hippie, ¿qué característica tenía la cultura hippie? No sé si ustedes han visto fotos de personas que andaban casi sin ropa, en verano, así casi desnudos, pintándose cositas, florecitas. Todo parecía hermoso, parecía bonito porque era peace and love. Habían drogas, nunca hubo una proliferación y un uso y abuso de drogas alucinógenas más grande que la que se usó en esta época. ¿Por qué? Porque fueron personas que fueron acostumbradas desde niños, se les enseñó, ¿cómo se les enseñó? Vivan como quieran, hagan como quieran. Una persona así es una persona frágil. Les he contado lo que sucedió en un colegio del norte, acá en la ciudad que me encuentro. Un niño que fue criado de la misma manera, un niño que fue criado así, todo lo que quería se lo daban. Cuando ese niño estaba en el colegio, un colegio muy costoso, donde no podía entrar cualquier niño, pero ese niño tristemente fue criado así. Cuando ese niño, la novia le terminó, la novia le dijo, yo ya no vamos a ser novios. Él era capitán del equipo de fútbol. Él era ya acuerpado, tenía 15 años, pues era muy joven, pero ya era musculoso, así, medía como unos 75, y resulta que él no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Él, ¿cómo lo criaron? Todo lo que él quería, los papás se lo daban. No quería, los papás, tranquilo, no sufrieron, no. Así fue criado de esa manera. Cuando la novia le dijo, no, usted ya no somos novios, él llegó y le dijo, no, usted no me puede terminar. Él por primera vez experimentó un dolorcito. Cuando experimentó algo de dolor, le dijo, no, es que si usted me termina, yo me suicido. Porque él pensó, lo que ese niño estaba manifestando era la verdad. Si él nunca había experimentado el dolor, nunca, no sabía qué era el dolor. Sus papás evitaron que él sintiera dolor, que él no sintiera ninguna congoja, ninguna aflicción, ningún sufrimiento como el de Ana. Ana, ya vimos, tuvo sufrimiento, tuvo dolor, pero ese sufrimiento fue para ella una bendición. Si ella no hubiera tenido esa aflicción, no hubiéramos visto el cántico que realmente, bueno, fue una oración, pero esa oración fue realmente una alabanza, una glorificación a Dios. Ella lo que está haciendo es lo que dice en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Lo que en el Nuevo Testamento dice que hacían las personas cuando recibían el Espíritu Santo. Cuando recibían la salvación, las personas que hacían, hablaban las maravillas de Dios. Esto que está en esta oración, los primeros versículos del capítulo 2 de 1 Samuel,
Esto es lo que hace una persona cuando recibe la salvación. Hemos tenido acá en el perfil de WhatsApp, creamos un grupo. Ese grupo es única y exclusivamente para las personas que ya han recibido la salvación. Hay varios que me piden que los ingrese al grupo y yo les tengo que preguntar, dime cómo recibiste la salvación, cuándo recibiste la salvación. Algunos me dicen, yo acepté a Jesús. ¿A dónde mando a una persona que me dice, yo acepté a Jesús en el año yo no sé qué, yo acepté, yo así? Cuando me dicen así, hay una serie de videos en los cuales explicamos todo lo que hay sobre la oración de aceptación, todo lo que hay sobre esa oración de yo acepto a Jesús como mi único y suficiente. Hay un video que hicimos al respecto. Hay una serie de 5 videos que hicimos al respecto y les mando a que vean esos videos. Algunas personas después de ver esos videos, obviamente van a llegar o transformados, ya no, me van a decir, yo pensé que yo era salvo. O hay personas que no me siguen escribiendo. Pero con qué sea intención se acercaron. Ahí métame al grupo de los que ya recibieron la salvación. Para meterlo, un requisito es recibir la salvación. Si no has recibido la salvación, no te puedo meter a ese grupo. Incluso ya saben que hubo 3 personas que metí al grupo. Cuando recién se creó el grupo, iniciamos con 40. Y de esos 40, habían 3 de los cuales no había certeza de que hubieran recibido la salvación. Y más adelante nos dimos cuenta el filtro. Ahora sí, para que entre a ese grupo, inevitablemente tienen que haber recibido la salvación. Si no hay testimonio de salvación, no puede entrar a ese grupo, porque ese grupo es únicamente de todos los que han recibido la salvación. Y no digo cómo se llama el grupo, se llama todos los que, pero donde yo diga el nombre, más de uno se escandalizaría. Uy, eso es imposible. Entonces, no digo el nombre del grupo, pero en ese grupo hay personas que como ya son salvos, fácilmente ven algo así como esta oración, fácilmente lo entienden. ¿Por qué lo entienden? ¿Por qué ven aquí la obra? ¿Por qué ven el sacrificio? La obra de Dios, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque tienen el Espíritu de Dios. Incluso algunos se han sorprendido y han dicho, ¡oh! Eso que tú estás diciendo es lo que yo ayer compartí con mi familia, pero tú cómo o sea, es como si tú supieras lo que yo compartí con mi familia. Dios me mostró, o sea, en el momento que le estaba hablando a mi familia, Dios me mostró decirles así, y yo les dije así, fuimos a ese pasaje, y en mi familia hubo una persona que recibió, así me cuentan. Pero ¿cómo hizo usted para saber? Es como si usted hubiera estado en mi casa con mi familia escuchando lo que le dije a mi familia. Además de uno cuenta de esa manera. Y les digo, riéndome, es el Espíritu. Es el mismo Espíritu. Como tú eres salvo, como yo soy salvo, tenemos el mismo Espíritu. Tenemos el mismo Padre. Por eso ahora yo te digo hermano. Si no, no te diría hermano. No te diría hermano si tuviera la sospecha de que no eres salvo. Te llamaría única y exclusivamente por tu nombre. Pero para que me atreva a decirte hermano, no, la Biblia dice el que hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Que ponen de la luz por tinieblas y de las tinieblas hacen luz. Hay de aquellos, ¿qué dice la palabra también? De aquellos que justifican al impío y condenan al justo. Entonces, donde yo le diga hermano a alguien que todavía no ha recibido la salvación, yo estoy justificando al impío. Y aquí aparece, en el capítulo que hoy leímos, aparece de qué gente eran Ofni y Finés, los hijos de Elí. Elí, ¿cómo crió a sus hijos? Él fue un sacerdote corrupto. Conocí a una persona que tenía ese nombre, se llamaba Elí, y esa persona estaba furiosa conmigo, estaba peleando conmigo porque yo lo había exhortado. Yo le había dicho, eso que usted cree cristianismo, eso no es cristianismo. Le dije así. Yo quería que él recibiera la salvación, pero él se enojó conmigo y me dijo, lea la Biblia. Cuando me dijo así, yo pensé decirle, ¿sabe su nombre en la Biblia de quién es? No lo dije, porque realmente los familiares de él sí eran salvos. Entonces, él estaba invitado y quería decirle más. Bueno, me acuerdo de esa época. Él ya murió. Tristemente murió sin la salvación. Según lo que me han contado, no recibió la salvación. Estuvo cerca de nosotros más de un año. Estuvo conviviendo con nosotros. Se sentaba a la mesa a comer con nosotros. Pero nunca, tristemente, recibió la salvación. Porque amó más la gloria de los hombres que la palabra de Dios. Amó más supuestamente para él lo que le enseñó a sus hijos era la familia. Ese señor era corrupto. Ese señor iba a criar a sus hijos tristemente de esa misma manera como el Elí que aparece acá. Bueno, y no hago paréntesis porque lo nombré no me acordaba mucho de esa escena profética que lo nombré Elí.
Elí, así como este sacerdote corrupto. El capítulo de mañana, cuando vayamos a mirar más detalladamente sobre Elí, vamos a ver por qué fue que crió a los hijos de esa manera. La maldad delante de Dios, ¿cuál es entonces? La maldad delante de Dios es no tuvieron en cuenta a Dios. Vamos a leerlo más detenidamente. ¿Cómo lo dice acá? ¿Con qué palabra lo dice acá? Dice el versículo 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma, tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Como el niño que les conté, que porque la novia le terminó, él la amenazó de que se iba a matar y se mató. Ahí delante de todos, la novia le dijo, no, pues ahora más, ¿usted cómo me va a chantajear? ¿Cómo así que si no, que si yo le termino usted se mata? Pues mátese. Y él salió corriendo, se tiró a la autopista, que estaban afuera los buses, y él se tiró a la autopista, venía un bus y lo despedazó. Todos los niños, los amigos de él, quedaron en tratamiento psiquiátrico, porque vieron el más fuerte, el más musculoso, vieron cómo pasó un bus y lo despedazó, salió un brazo por un lado, la cabeza por otro lado, el cráneo se partió. Ellos vieron los pedazos, literal pedazos del que hace poco tiempo estaba haciendo goles, porque eso sí había sido muy bien adiestrado en deportes y en ese tipo de ciencias y artes, pero era una persona así como lo que dice acá. ¿Qué dice? Dice, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Parece que Benjamin, ese mismo espíritu que indujo a Benjamin Spot para que escribiera ese libro, que dañó toda una generación, parece que ese mismo espíritu fue el que crió a estos jóvenes, a Omni y Finés. Dice, mira el versículo anterior, el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba de carne, que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el versículo 14. Y lo metían en el aperol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. Miren lo que dice el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios, ¿qué es lo que está viendo acá? Dios nos está concentrando en el fruto. En el fruto sí, vemos lo que ellos hacían. Ellos vivían en lujuria, en lascivia, únicamente vivían así. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué eran? Impíos, no tenían ningún temor de Dios, ningún conocimiento de Dios. Ahora, espero que no se confundan, no estoy diciendo que eso que ellos eran era realmente lo que ellos tenían, lo que Dios veía en ellos como el pecado. No, eso es lo que las religiones ven como el pecado. Por eso las personas tratan de esforzarse, y por eso vemos pastores que resultan siéndole infieles a sus propias esposas, les resultan siendo infieles con las cantantes, las coristas del mismo grupo de alabanza de sus iglesias. Hay cualquier cantidad, ustedes buscan en internet y hay cualquier cantidad de pastores que fueron descubiertos así, o porque ellas quedaban embarazadas. Niñas que eran más jóvenes que las mismas hijas de ellos, y esos pastores las dejaban embarazadas. Y eran pastores. Pero ¿por qué salía esta maldad? Este fruto salía, ¿por qué sale de las personas que supuestamente están sirviendo a Dios? Porque realmente no han solucionado el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? El que Dios considera el pecado. Aquí dice el versículo 17, resume cuál era la maldad para Dios. Pero las personas, sin tener en cuenta eso, siguen con su punto de vista y piensan, ay, voy a tratar de dejar de hacer. Lo que tú tienes que hacer es recibir la salvación para que de ti ese fruto ya no pueda salir. Si tu naturaleza cambia, créeme, ese fruto ya no va a salir de ti. Dice la palabra, el que es nacido de Dios no puede pecar. Sé que esto es difícil de entender para alguien que hasta ahora de pronto está escuchando el Evangelio y si aún no lo ha recibido, todavía no es salvo. Te invito a que perseveres escuchando la predicación del Evangelio puro para que puedas recibir la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Él murió para darnos libertad, para hacernos libres, no para vivir como nosotros querramos, como nuestro pensamiento nos diga, porque no es como nosotros querramos. Una persona cuando recibe la salvación inevitablemente quiere anunciar el Evangelio. Su naturaleza cambia. ¿Por qué? Nace de nuevo. ¿Podrá el leopardo mudar sus manchas? No puede. ¿El etíope puede mudar su piel? No puede. ¿Qué necesita un etíope para que su piel sea diferente? Tiene que nacer de nuevo. A eso es lo que se refiere Jeremías capítulo 13, versículo 23. Es necesario nacer de nuevo. Mientras un ser humano no nazca de nuevo, su naturaleza es malo. Su naturaleza, ¿qué es malo? Está separado de Dios.
Ah, malo no es porque dijo mentira. No, no, no. Ese es el fruto que le sale por estar separado de Dios. Espero que no se confundan. Creo que hemos dado mucha información condensada en solo media hora. Vamos a continuar mañana con el capítulo 3 de Primera de Samuel. Prepárense para lo que viene, no se lo pierdan. Y si aún no han recibido la salvación y hoy mismo desean recibirla, hay videos que tenemos en nuestro perfil de YouTube donde explicamos cómo poder recibir la salvación. Y si me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, al WhatsApp personal, así no hayan recibido la salvación, me pueden escribir. Al grupo, sí solamente pueden pertenecer los salvos. Pero a mi WhatsApp me pueden escribir. Con mucho gusto estoy para contestar preguntas. En eso me la paso casi todo el día. Y esa es el mayor gozo para nosotros. Cuando una persona puede recibir, tiene el corazón para recibir. Y ya el filtro ha pasado. Cuando me escriben, la gran mayoría ya ha pasado un filtro grande porque realmente tienen un corazón para recibir. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que me permites para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que hoy se conectaron. Hoy es el día que normalmente menos personas se conectan y sabemos por qué. Tristemente la Biblia habla del príncipe de la potestad del aire. Cuando una persona aún en su corazón no tiene esa división clara, lo que es sombra de el animal limpio, la característica del animal limpio, cuando no tiene esa división clara es tristemente porque todavía se deja llevar por su pensamiento. Aunque haya recibido la salvación, hay hermanos que todavía han sido arrastrados por sus pensamientos porque les falta la segunda parte. Después de recibir la salvación viene, los llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídame. Esa parte es para la salvación de la vida. Ya después de la salvación del alma viene la segunda parte. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy y que aún no han recibido la salvación la puedan recibir. Y permite que los hermanos que aún todavía no tienen clara la salvación de la vida, después de haber recibido la salvación de su alma, vivan esa segunda parte de la parábola del buen samaritano. Puedan conectarse con el mesón, con el mesonero. Es para la gloria tuya y es para que el trabajo tuyo pueda ser a través de los hermanos. Porque separados de ti nada podemos hacer. Y lo que quiere Satanás es que no tengamos una vida de unión contigo, que no haya esa común unión, para que no pueda salir de nosotros el fruto. Y no porque no fuéramos salvos. Para que no salga el fruto es porque Satanás nos envilece, nos enaltece, nos hace ver teología y otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra, con el corazón tuyo, que es que las personas reciban la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.